Por ahí parece que asoma caca. Sí, creo que es caca. Yo soy una señora ya mayor. Santo boquete. ¿Y quién es quién? ¿O dónde está Wally? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está el ñordo? Más caca. Esto es un trabajo de la hostia. Estaba nevando, no me iba a llevar los escombros nevando. Caca. Cogían una moñida y decían, este hueco yo lo tapo. Tengo miedo de que me salte un trozo de ñordo y me deje tuerta. Oh, qué bonito. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Buenas, soñadores. Ya estamos una semana más en Érase una vez. Érase una vez, las paredes de mi casa. ¿Qué necesitas para picar una pared? Nivel Dios. Motopico, amoladora, un aplique especial que veréis más adelante, mascarilla, gafas protectoras, buenos brazos y muchas ganas. Os voy a contar un poco qué vais a ver hoy en este vídeo, ¿vale? Bien, esto es el taller, eso es evidente. Está al otro lado de las mantas. Vamos, que aquí hace un frío que pela y ahí dentro se está a gustito. Así que hoy me toca pasar un poco de frío porque hace un día de perros. Venga, os cuento qué vamos a hacer en este capítulo. Esta pared de aquí y esta de aquí están sin tocar. Es decir, están como estaban cuando compramos la cabaña. Bueno, a ver, quitando algún retoque, hemos quitado comederos y demás, pero no están revocadas, ni picadas ni nada. Es el revoco que tienen de serie. Entonces, solo nos queda ya esto, de la parte de abajo, por revocar. Y es lo que vamos a hacer hoy. Pero para ello hay que seguir unos pasos primero. Tengo que despejar el taller. Además, lo vamos a hacer distinto. Erika ha decidido hacer un experimento. ¿Por qué? Porque le da amplitud y aparte hemos pensado que es muy bonito y que nos gusta. Y ya en la parte de arriba se hará otra cosa. Así que nada, eso es lo que vais a ver esta vez. Cómo movemos cosas, picamos paredes, a ver cómo queda. Voy a empezar. Aquí hay una gotera, oye. Ha salido la gotera. Cosas bonitas. Hacer artesanías. Aquí, como veis, tenemos toda la herramienta. Y todo lo que no sabemos dónde meter, pues acaba en el taller. Ahora lo que voy a hacer es subirlo todo al altillo. Tengo aquí unas cajitas que me traje el otro día del curro, pero no van a ser suficientes. Pero bueno, algo ya podremos hacer con esto. Los formones de mi abuelo. Y va a ir todo de momento para arriba. Esto que estoy subiendo arriba, luego me subiré al altillo y lo dejaré más ordenado. Ahora es para tardar menos. Voy a ir subiendo todo aquí al altillo y después ya se ordenará. Hay cosas como esto, que es la gasolina y el aceite de la motosierra, que tengo que intentar dejarlo un poquito a mano. Pero también lo voy a subir. Lo voy a subir de tal manera que simplemente subiéndote un poquito en la escalera lo puedas coger, como si fuera una estantería. Porque al final son cosas que usamos y durante el proceso de hacer la pared, pues nos tocará seguramente en algún momento hacer leña o etcétera. Entonces hay cosas que tienen que estar a mano.
Mirad. Una broquita me he encontrado. Esta es la cal que vamos a usar para hacer el revoco. Y con arena amarilla, con la idea de que quede blanco. Ya veremos cómo queda. Esta nos va a hacer falta, lo dejo a mano y los sacos de cemento pesan mucho para subirlos al altillo. Wow. Ya lo tengo casi todo despejado. Me faltan las zapatillas y los paraguas, que parece una tontería, pero no sé dónde ponerlo, porque eso sí que lo usamos todos los días. Lo solemos tener a la entrada por el tema del barro y demás. Pero como veis aquí, aún nos queda entera no solo por revocar, sino por terminar. Entonces todo esto pues tiene que estar despejado. Voy a quitar las zapatillas y ya casi lo tendría. A falta de mover un poquito el banco hacia mí, para que haya espacio ahí detrás también para poder picar. Hace malo hoy. Hoy hace un día de chuchos de los buenos. Ha estado nevando y no sé si lo oís. Bueno, ha empezado a llover ahora, se ha derretido la nieve, pero hace muchísimo frío. Os lo voy a enseñar. A ver. ¡Uy! ¡Tachán! Bueno, espérate. No sé si no está nevando otra vez. Efectivamente, mirad, está otra vez nevando. ¿Y qué se puede hacer en un día de nieve? Cositas en casa. Y le vamos a dar, pero ya mismo. Mientras tanto, al otro lado del muro, la reina de la casa se acurruca al lado de la estufa. ¿Qué está haciendo? No nos podemos asomar porque sería spoiler. ¡Ay, que se ve! Nos vamos. Vale, os voy a contar un poco qué vamos a hacer hoy. Vamos a picar esta pared y esta pared. Nos ha dejado un vecino ese juguetito que ahora os voy a enseñar. Voy a montar la chirindanga porque esto necesita luz y vamos a empezar. Tenemos ciertos problemas de iluminación. Andamos un poquito escasas en tema luz porque se ha roto el convertidor y estamos con un foco solar que la verdad que va muy bien, pero claro, estos días no carga lo suficiente y aparte es el único foco de luz que tenemos.
Entonces ya daremos vueltas y buscaremos alternativas y poco a poco iremos mejorando. De momento nos vamos a tener que apañar con eso y con otro foco frontal que voy a enchufar directamente a la pared para que se vea un poquito mejor lo que vamos a hacer. Y con eso pues vamos a empezar. Voy a montar todo. Ya tengo el taller despejado, voy a darle al motopico. No tengo muy claro dónde hay que echarle la grasa de litio, esta es necesaria para mantener bien la herramienta. Así que llamo a Erika y resulta que es que tiene un tapón en la parte superior. ¿Qué cosas? Bueno, me deja ya el pico listo para empezar a darle. Voy a hacer descansito, bueno, estoy haciendo descansitos porque se me carga la espalda con el bicho este y los antebrazos, la verdad. Estoy un poco floja, no sé cuánto pesará, pero tengo que ir parando. Yo soy una señora ya mayor y acabo cansada. Y aparte se me empañan las gafas, no veo bien lo que estoy picando, hay trozos que no diferencio muy bien si es piedra o es masa vieja. Pero yo le doy y todo lo que caiga es porque tiene que caer. Así que nada. Ya luego remataremos también bien, ¿eh? Aparte. Pues supongo que habrá que darle con la piquetilla, limpiaremos bien, pero eso ya lo veréis. De momento vamos a lo gordo. Y eso, voy a hacer un descansito y ahora sigo. Siguiente. Nanina, nanino.
Ayer le estuvimos dando caña. ¡Oh, qué bonito! Y hoy le vamos a dar más. Porque ya veis cómo está el panorama. Aquí ya sabéis que eso de sofá y manta pues no nos va mucho. Y cuando hace malo, pico y pala o enredos similares. Vamos a darle a esta pared de aquí. ¡Esto es caca! Estiércol, directamente. Eso. Estiércol. Come un poco. Yum, yum. Esto de aquí es una madera. Y también ha habido trozos, ya habéis visto antes, que usaban estiércol. Cogían una muñeca y decían, este hueco yo lo tapo. Y ahora venga. Tengo problemas, no me puedo poner las gafas y la mascarilla porque es que hace frío de cojones y se me empañan. Tengo que elegir entre respirar o ver. Tengo miedo de que me salte un trozo de ñordo y me deje tuerta. En estas partes además tampoco sé muy bien qué es piedra y qué no es piedra. Me pasa lo que allí. Y está tan duro que le empiezas a picar y dices, madre mía. Hasta los ñordos están duros, pues son ancestrales. Con mucha paciencia y le tengo que dar por aquí. Pero es que en concreto esta parte se ha mimetizado con la piedra, la verdad. Y me está costando bastante. ¿Cómo calzamos esta piedra? Y le dieron ahí el troncazo, la forma de cuña. A ver, ¿hay tesoros ahí dentro? Mientras tanto, sigue nevando. Tenemos a las gallinitas guardaditas hoy, para que no pasen frío. El año pasado una de ellas se nos quedó atrapada en la nieve, la Kika. Tuvimos que rescatarla. Aquí están los privilegiados de la casa. Al calor. Abre, abre. Así ya puede nevar todo lo que quiera. Partes, como por ejemplo esta de aquí, todo esto también hay que quitarlo porque luego no nos va a dejar que revoquemos bien. Este mendruguillo que os enseñé antes al final lo vamos a dejar ahí dentro metido y se tapará, pero lo que es así, estas zonas que sobresale más, lo suyo es picarlo, incluso aunque tengamos que picar un poquito de piedra, pues hay que quitarlo. Y bueno, va avanzando poco a poco. Nos ha dejado un amigo un foco que va con el generador y parece que de luz, por lo menos yo, o no sé vosotros en el vídeo si lo veréis parecido, pero yo la verdad que veo bastante mejor donde tengo que picar.
Luego también hay que rematar esa. Y la que estoy liando aquí, que no es pequeña y que no sé yo si lo recogeré hoy o se lo dejaré a la ingeniera. Así que nada, voy a seguir dándole un poquillo. Pero sobre todo eso, que hay zonas que aunque sea un poquito piedra, pues cosas como esto, también conviene por aquí picar para que podamos luego revocar bien. La pobre araña que le he quitado la casa y ha caído por ahí y yo no sé dónde se habrá ido a buscarse otro hogar, pobrecita. Aquí estamos de lunes. Ayer dejamos la pared un poquito sin terminar, faltan algunos detalles. Hoy hemos estado haciendo leña, mirad cuánta leña. ¡Ay, cuánta leña! Voy a dejar a Erika con labores culinarias, varias, ricas, y le voy a dar un ratito, a ver, son las 7:15, hora perfecta, un lunes así, la cosa más normal del mundo. Si trabajas al día siguiente y te levantas a las 6, es ponerte a seguir picando. ¿Tú qué opinas? Que estoy de acuerdo. Y es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque aunque lo tengo casi terminado, ahora le pondré más luz, ¿eh? Que tengo que encender el foco. Le tengo casi terminada la pared, me faltan algunos trocitos aún por terminar de picar. Ya os dije que era importante que se quedara todo esto bien limpio para que luego el revoque vaya perfecto. Y eso es lo que voy a hacer, rematar, y tampoco me voy a matar, pero le voy a dar un rato más. Voy a poner el móvil para que no os perdáis detalle y empezamos. Esto de aquí no sé si es caca o es piedra. Es caca con piedra. No sé lo que es, pero bueno, le voy a dar. Por ahí parece que asoma caca. Sí, creo que es caca. Santo boquete. Esta pared la tengo casi ya. Voy a ir a la otra. Más caca. Ugh. Que me queda por aquí algún cachín. Esta es otra zona que me está costando mucho distinguir. Esto de aquí no es piedra. Es como el quién es quién, o dónde está Wally, dónde está la piedra, dónde está el ñordo. No se sabe aquí qué es qué. Está muy mimetizado, pero eso lo voy a picar. Quiero explicaciones. ¿Por qué están todos los escombros en el suelo? Porque estaba nevando. Estaba nevando, no me iba a llevar los escombros nevando. Vale, pues nada. Voy a vaciar los escombros. He sacado unos pocos, Ya se nota. Mira que bien dejado la pared, Sí. Está muy bien la pared, la verdad.
Y ahora yo voy Pasando a... penurias a 3 grados aquí motopicando. Y me dice que por qué no me lleva los escombros. Este queso es mío. Bueno, ahora voy a rematar las cositas más finas con la piqueta y luego vaciar los escombros y ponerme a limpiar la piedra. Ya os voy a enseñar cómo lo hago. ¿Dónde han puesto los huevos las gallinas? En la caseta de Gorri. No, ¿te imaginas? No. He ido a coger la pala y la azada. Y claro, es un poco un rincón recogidito de mierdas y de cosas varias. Mirar. ¿Hay muchos? Unos cuantos. ¿Cómo estarán? Pues no lo sé, pero por lo menos hay aquí. Mira. Voy a traerte una caja de huevos. Vete dándomelos. Con cuidado, que solo tengo una mano. Siempre con la parte más estrecha para abajo. Dame más. Joder, me cago en esto. Esta es de avestruz. Buah, chaval, pues sí. Estos parece que están un poco más sucios, ¿no? Los voy a poner en esta otra. Y los tantearemos primero estos, ¿vale? Igual que este avestruz le voy a poner aquí. Este está mal puesto. Sí, la parte estrecha para abajo. Dame más. Hay mucho huevo, ¿eh? Sí, aquí hay mucho huevo. Más. Hombre, tampoco he chocado. Ya. Más. Dame más huevos, corre. Ellas nos están mirando. ¿Qué hacéis, zorras? Son mis hijos. Los he perdido uno. Me ha colado. Que vienen Gracia a vigilarte. Estos están como sucios. Para los perros van a ser. Me parece a mí. Ya verás qué a gusto se los van a comer. Para que Pepe engorde un poco por fin. ¿Qué tías? Hay un abismo y se me caen en él. He perdido los huevos ya. ¿Pero cuántos huevos quedan? Muchos. ¿Cómo muchos? Pues por lo menos 4 o 5. ¿Qué dices? Pues justo caben 5 aquí. Miedo, las estoy oyendo a mi alrededor, ¿eh? Va, chaval. ¿Cuánto tiempo llevarán poniendo ahí? Y nosotros cogiendo 2 huevos diarios. Zorras. ¿Os hicimos unos ponaderos preciosos? ¿Que os limpiamos habitualmente? ¡Ay, está roto! Vale. Sí, pero esto nada, esto basura. Que tengo problemas, que no entran más, que no salto. A ver, el roto para basura. Basura, aquí. Basura. Vamos, más. Pero, amor, ¿pero qué está pasando? Más. ¿Pero qué está pasando? A ver, espera. Están manchados. Eso es para los perros. Sí. Ahora les vamos a dar la rica merienda. Pepe, suelta eso. ¿Por qué les vamos a dar estos huevos? Porque el huevo es poroso. Entonces, la humedad hace transportadora de bacterias. Y todos estos huevos que están manchados, pues están llenos de mierda dentro. ¿Qué? ¿Cómo que no acaba? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Más? Y es que no ponen. Buah, ya verás que chine ahora. Van a buscar otro sitio. Menuda merienda te vas a pegar. Vale, creo que ya no hay más. Vale. No sé, aquí hay muchos. Au. Por lo menos 3 docenas. Ay. Estoy gorda, se me sabrosa esto. Vale. ¿Y cuáles nos comemos? Esos estaban al fondo de la hierba. ¡Qué malas son! ¡Para que no nos las roben! Y de vez en cuando ponen alguno en el ponedero. ¡Para disimular! En fin. ¿O te cambias nomás llegar? ¿O te manchas? Prepárales tú la merienda. De aquí. Sí, pero... De aquí, de esos. Y si ves que huele a muy podrido, pues es que no se lo pueden comer los perros. Vale. ¿No Intenta quieres que no... prepare una tortillita para mañana? No, estos Y esto de es estos. para nosotras. Sí, habría que... Pues este igual está un poco sucio. Pero vamos, aquí se nota que hay 4 o 5 que están más nuevos. Tener un ponedero maravilloso. Pero ellos ya saben que los cogemos. Así me gusta, que trabaje la plebe. Me he pegado 2 días trabajando ahí. Con condiciones climáticas adversas. Caca. Problemas. Esto es la salsa de la vida. Ni. Se resigna y lo echa con la mano.
Chinita, chinita. Como Ana no ha hecho bien el trabajo, voy a hacer un pequeño repaso con la piqueta. ¿Cómo? Bueno, más bien va a ser pues quitar todo esto pequeñito. Ponte gafas protectoras, Voy- anda. voy a- Los ojos voy a son muy delicados. No vaya a ser que el karma se vengue de ti por sus comentarios. Bueno, pues eso, mayoritariamente es lo que voy a hacer. Quitar todos los restos que hay en las juntas y prepararlo para el rejunteo. He aquí un ejemplar de picapiedra rústico, rematando mi faena, haciendo como que, porque lo he dejado perfecto. Ya, hombre, pero para la masa hace falta que no tenga todo esto pequeño, ¿sabes? Bueno. Sí, es lo que os comentaba el otro día, de que había que dejar bien limpio todo esto de aquí. Yo piqué la masa y ahora Erika está picando también la tierrita y todo eso. Todo esto evita que el revoco luego se pegue bien, ¿no? Sí, sí. Hay que tener cuidado porque estas dos piedras están apoyando, ya veis, un poco levemente ahí y otro poco levemente ahí. Entonces voy a quitar un poquitito ahí, pero ya no mucho más. La intención es sacar un tubo corrugado por ese agujerito que se ve desde ahí. Aprovechando este hueco. ¡Uy! Mirar qué asoma por ahí. La moladora tiene estos dos componentes. El disco se pone aquí y se asegura con este. En este caso, para el aplique que queremos poner, esto se quita. Y este aplique se pone directamente. Como se enrosca a la contra del movimiento de la radial, se autoaternilla al moverlo. Ya está suficientemente. No le pongo el protector porque si le pondría el protector, pues directamente no giraría, rozaría en el protector y no podría girar. Y con esto es con lo que vamos a limpiar estas piedras de aquí. Así que voy a darle.
en el Brico, bueno, en el Obramart, que es como nuestra segunda casa. Grasa de litio para el motopico. Yo creo que este es un poco más barato y viene más cantidad. 400 gramos, 150. ¡Hala! En proporción sale bastante más caro. Nada, al final me he decidido de coger este que va con pistola, que sale más económico. Con eso tenemos para 20 años y posiblemente se seque. Y eso que es grasa. Es que este sale muy caro, tío. ¿What? Merece la pena. Vamos ahora por el cepillo de alambre, que lo fundimos. Mi pasillo favorito. Bien. Este es el cepillo que he gastado normalmente para la pared. Y la verdad que va bien. Está este otro, pero no sé yo. No sé si no coger uno de cada y los pruebo. Si las especificaciones son las mismas, pues voy a llevar una y voy a llevar la otra. Vamos a llevarnos las dos y las probamos. Total, voy a gastar 20 como estos, como mínimo. También nos llevamos un saquito de cal y unos ladrillicos para seguir con el tema de la huerta. Lo de coger ladrillos estuvo divertido. Y en alguna otra ocasión podemos coger. Pero que están a 19 céntimos. Es caro, pero tampoco tanto. Ya estamos por aquí. Mirad cómo se quedó ayer el aplique. Completamente desgastado. Voy a probar también para ver la diferencia en prestaciones el otro que he comprado. A ver qué tal va para este trabajo. Listo, vamos a darle caña. Hay un cachito que se ha quedado sin picar, que no me había dado cuenta yo hasta ahora. Una diferencia notable. Por ejemplo, en esta piedra, esta mitad de aquí es la que he dado con el aplique nuevo que he cogido hoy, y esta es con el aplique de ayer. Visto lo visto, me va a tocar repasar toda la pared, o bueno, toda igual no, las piedras como esta. Este es un trabajo de la hostia, pero es un trabajo que se hace una vez. Luego no se puede andar repasando esto. Una vez se haya rejuntado, el resultado que quede es el que va a quedar. Mirad qué diferencia de cómo estaba antes la piedra a cómo se ha quedado ahora. Flipas. Va a seguir un poco más. Bueno, gente, pues ya habéis visto la diferencia en el resultado en las piedras. Este es nuevo y este es usado. Este me ha durado la mitad de esta pared. Y ahora quiero que veáis el otro. Sí que ha perdido algo de altura, me parece, y aparte se ha deformado un poco abriéndose. Pero por lo demás estoy súper contenta con el resultado de este aplique. Es un poquitito más vasto para entrar en hendiduras más profundas, como por ejemplo podría ser una hendidura así.
la flexibilidad que tienen estos alambres es mayor para entrar en ese agujerito. Pero no hay color con la fuerza que tiene esto, más luego aparte se rebota la máquina muchísimo menos. Entonces tienes que hacer menos fuerza a la hora de sujetar la moladora, que es algo importante. O sea, hay que buscar un trabajo que sea sostenible en el tiempo. Pues si cada 3 o 4 minutos tienes que estar parando porque no aguantas la máquina, porque pesa mogollón y terminas con el brazo reventado, pues tampoco es sostenible. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Estamos haciendo pruebas, porque queremos limpiar toda la piedra de fuera antes de rejuntarla. La piedra de fuera está muchísimo más limpia que esta, porque esta en verdad, pues las vacas han estado, bueno, si recordáis el suelo andaba por aquí, esto estaba lleno de estiércol y de los culos de las vacas y así, lleno de mierda. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos probando en el peor sitio posible la mejor manera de limpiar la piedra, y luego cuando lleguemos a las piedras de la calle y nos pongamos a limpiar, vamos a dejar las piedras preciosas, que es la idea. Ir cogiendo maña, ir cogiendo destreza y dejar las cosas más complicadas para el final. Muchos nos decís, ¿pero por qué nos ponéis con la casa, tal? Sí, claro, nos ponemos con la casa, pero nos ponemos con cosas un poco más de menos valor, por decirlo de alguna manera, porque todo tiene valor, ¿no? Pero que no sean tan visibles, que no sean tan vistosas, y mientras tanto estamos pues probando cosas nuevas, aprendiendo, cogiendo destreza, y luego ya cuando vengamos con cosas un poco más PT, pues ya tenemos un poquito más de caché. Bueno, gente, pues nada, conclusión: si queréis limpiar piedra, este le gana, vamos, sin duda alguna. Y nada, que nos veremos para el siguiente vídeo. La idea es, esta pared va a quedar rejuntada y la siguiente pared de allá, pues ya os lo mostraremos, que va a ser una sorpresa, ¿vale? Van a ser dos cosas distintas, esta pared y esta pared van a ser dos cosas distintas. Esta va a ir rejuntada, es la pared que entra o sea, la primera pared que se ve cuando entras en casa. Entonces nos interesa, o no queremos que sea vistosa, porque tiene una piedra muy bonita y queremos que luzca. Nos vemos el domingo que viene.